Vamos a hablar un poquito acerca de la responsabilidad y cómo se debe educar a los niños en cuestión de temas sobre la diversidad sexual, cómo acercarnos a nuestros hijos, a nuestros niños, sobrinos, primos, para hablarles acerca de las diferencias que tiene la sociedad actual, de esos cambios que ha ido dando y que por supuesto tiene que ya estar en la mente de los niños, que los niños conozcan cuáles son las diversidades que existen en el mundo. Para hablar un poco más acerca de este tema nos acompaña en el estudio de primera hora Astrid Avendaño, quien es psicóloga y terapeuta, y también está con nosotros aquí en el estudio de primera hora nuestra compañera Michelle Acayo para abordar este tema. Algo que me gusta muchísimo es porque usted va a tener la parte psicológica, cómo acercarnos a los niños, y Michelle Acayo va a tener la parte de experiencia porque ya trabajó con niños y más o menos sabe el comportamiento que ellos tienen en su vivir cotidiano. Bienvenida a Primera Hora. Muchas gracias, buenos días a todos. Algo muy importante y creo que es el eje central de esta entrevista, cómo acercarnos a nuestros hijos, a nuestros niños, primos, sobrinos, hermanitos y hablarles de diversidad. ¿Cómo abordarlos? ¿Cuál es ese primer paso que nosotros como adultos debemos dar para que ellos conozcan y se eduquen sobre este tema tan importante para el futuro de nuestras generaciones? Primero que todo, uno de los pasos muy importantes que debe dar el padre primero, antes de explicar lo que pasa en nuestra sociedad como un fenómeno, ¿verdad? Puede existir también el fenómeno de la heterosexualidad, pero también existen diversos fenómenos dentro de la sexualidad que los niños también necesitan comprender. Y como padre responsable, nosotros tenemos que explicarle a los niños lo que también puede pasar en el entorno, ¿verdad? Entonces, tenemos que primero aceptar este fenómeno como parte de nuestra sociedad. Eso es lo número uno como padres que tenemos que aceptar. Aceptar que esto existe, que esto se da, que esto cumple un papel dentro de nuestra sociedad y también que los niños puedan de alguna manera en su mente comprenderlo como algo que está presente, que sucede y que debemos aceptar de alguna manera para que las personas puedan convivir de manera sana, sin discriminación, sin juzgar al otro por sus decisiones y esto es muy, muy básico para los niños. ¿Cómo hacerlo sin miedo? Acercarnos a los niños cuando el papá y la mamá tienen ideas muy conservadoras. ¿Cómo acercarse al niño sin miedo para abordar este tema? Sí, dentro de ese mismo contexto yo quería preguntar, obviamente, cómo abordárselo a los niños, pero ¿cómo hacen los padres si todavía sigue esta estigmatización ante la biodiversidad y ellos mismos no se lo explicaron como niños? Ellos todavía están como que en una área donde ni ellos saben cómo explicárselo a los niños porque no se lo pidieron a ellos. Entonces, ¿cómo explicárselo a ellos para que se lo expliquen a los niños? Sí. Una cosa muy importante que los padres tienen que manejar, ¿qué es la sexualidad en general? Los padres, para perder ese miedo, tenemos que comenzar a reconocer que la sexualidad no es solo que estemos hablando de genitalidad, es decir, pene, vagina. No podemos dirigir nuestra mente que la sexualidad es solamente eso. Una cosa es la genitalidad y otra cosa es mi sexualidad, a cómo yo me comporto, a cómo a mí me gusta ser. Tiene que ver algo del ser, como les digo también. Es algo que nosotros expresamos a los demás, cómo convivimos con los demás. Eso también es parte de la sexualidad. Perder el miedo a que una persona o dos personas se atraen y son del mismo sexo, y explicarle a los niños que parte de eso tiene que ver con la atracción de uno al otro, que se gustan o que también se sienten bien juntos o que se quieren, porque también tenemos que comprender que la sexualidad no solo se compone, como les digo, del sexo, sino que se compone del amor, de la atracción, del comportamiento, de los sentimientos, de todo esto que nos abarca a nosotros. Y esto no solo lo viven las personas heterosexuales, también lo viven cada uno de los diferentes géneros que existen. Entonces, de manera sencilla, el padre tiene que acercarse al niño. Si el niño le pregunta,
una cosa es que no debemos dejar en silencio las preguntas de nuestros niños, porque estos se vuelven fantasmas, se vuelven miedos, se vuelven estigmas. Entonces, cada vez que un niño les pregunte, sea una pregunta de la sexualidad o cualquier pregunta, traten de responder lo más franca, sincera y sencillamente de lo que ustedes puedan explicarles a ellos. Yo comprendo, díganle, la sexualidad de estas dos personas porque se gustan y se atraen. Sin embargo, hijo, es muy probable que yo en este momento no lo reconozca como algo correcto para mí. Si el padre es franco en este sentido, el niño va a comprender que existe, pero que en este caso su papá no está de acuerdo. Y puede suceder que también hay un papá un poco más liberal, un poco más abierto de mente, y venga y le diga, esto existe, pasa, las dos personas se gustan, comparten juntos, viven juntos, pero en este caso hay que respetarlos. Hay que respetarlos, hay que incluirlos y hay que conversar con ellos también, porque ellos tienen esa necesidad de compartir con los demás. Desde la parte psicológica y de terapia, ¿cómo hacerle entender a los padres que cuando se acerquen a sus hijos para hablar de diversidad sexual, no están hablando de un tema que va a hacer, que si hablan del tema, su hijo se va a convertir en homosexual? ¿Cómo hacerle entender a los padres que por hablar del tema sus hijos no se van a hacer homosexuales? Sí, este es un miedo muy grande y es generalizado en la mayoría de los padres que no tenemos una educación sexual amplia. Es decir, no hemos leído completamente acerca de que la sexualidad es de alguna manera, en algunos casos, una decisión, pero en otros casos también puede ser algo que ya viene, que es nato. Es una polémica que se ha dado, ¿verdad?, en que entre la sexualidad, la homosexualidad o es nata o es una decisión. Existen tantos casos, ¿verdad?, que no podemos juzgar ni decir, si yo le digo a mi hijo que la sexualidad es respetable, que la sexualidad de la persona homosexual, pansexual, la vez pasada hablamos, la persona transgénero, son normales, son comunes. Comenzamos a ver niños transgéneros en el colegio, comenzamos a ver niños gays en el colegio y es parte de la convivencia de todos nosotros. El niño no necesariamente se va a convertir en una persona homosexual o trans, no necesariamente. Entonces tenemos que nosotros aprender a orientar a nuestros niños a que su sexualidad sea natural, no forzada, porque muchas veces nosotros forzamos la sexualidad de los niños metiéndoles juguetes, por ejemplo, comenzando por los juguetes. Orientamos la sexualidad del niño metiéndoles los tipos de ropa, cómo se debe vestir, cómo se debe actuar. Las niñas hacen esto, los niños hacen lo otro. Entonces, de alguna manera estamos forzando, ¿verdad?, la sexualidad. Esto yo sé que es parte de las creencias religiosas, culturales, ¿verdad?, de la sociedad, y es respetable también. Nosotros no venimos a juzgar, ¿verdad?, cómo van a criar a sus niños, pero sí es recomendable que sepan que los niños necesitan conocer diferentes tipos de relaciones o tipos de personas que existen en nuestra sociedad y explicárselos de la mejor manera. Ahora, Astrid, vos comentabas que si los niños le preguntan a los padres hay que contestar bien francamente. Sin embargo, a veces van a haber casos en que los niños ni siquiera preguntan, tal vez no les da la curiosidad o simplemente les da miedo o pena preguntarle a los padres sobre esto. ¿Cuándo crees que es oportuno? Porque yo creo que definitivamente hay que enseñarles sobre la sexualidad sin que ellos te pregunten y enseñarles que en este mundo no van a haber solo parejas de hombre y mujer, sino van a haber una gran diversidad de parejas. ¿A qué edad vos crees que es oportuno a ellos enseñarles sobre la biodiversidad? Bueno, desde las edades de los 4 años los niños vienen preguntando sobre muchas cosas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Le da del por qué, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que estar abiertos a esa respuesta, pero una respuesta que no juzgue, que no dañe, que no excluya a las personas. Tiene que ser una respuesta inclusiva, tiene que ser una respuesta respetuosa y tiene que ser una respuesta también sincera del padre. Es un tema bastante amplio, bastante bonito y bastante importante de que se tenga que abordar dentro de la familia.
En tu caso, te toca hablar con tu hija de 5 o 6 años. ¿Cómo abordaría el tema? Sí, simple, simple. Están dos personas, se quieren, se aman, comparten entre ellas, se gustan, ¿verdad? Y es respetable. Yo le diría a mi hija, en el momento que usted sea grande, puede ser que comprenda mucho mejor las cosas. Cuando usted sea grande va a descubrir qué le gusta, qué le atrae, y eso en su desarrollo va a descubrir quién es usted misma. La persona libremente descubre quién es. Yo como padre y madre no te voy a forzar que seas otra cosa, no te voy a obligar, pero sí quiero lo mejor para vos, ¿verdad? Quiero que seas una persona feliz. Hay que decirle a los niños, quiero que seas una persona feliz, porque es muy importante eso. Perfecto, muchísimas gracias Astrid por habernos acompañado esta mañana. Michelle, muchísimas gracias por abordar juntos este tema tan importante y que sin duda debemos abordar con los niños. Creo que es muy importante, muy buen ejemplo, muchísimas gracias. A nosotros nadie nos habló de este tema y es nuestro momento, es nuestro papel que ahora nosotros podamos hablar con los niños. ¿Dónde podemos contactarla? Cualquier información, cualquier consulta que podamos hacer con usted. Pueden hacer una cita al 84, pueden hacer una cita al 8438 9345 7726 7137 en mi página de Facebook, Astrid Avendaño, psicóloga y terapeuta. Los estaré esperando. Perfecto, ahí tienen entonces toda la información.